Tele.tv. Hola. A ver si me escuchan. Oye, Gabriel. Hola, hola, hola. En estas pues nuevas formas de reunirse, estamos a través de Código Diverso con Alonso Hernández y con Jaime Cobian en Guadalajara y en la Ciudad de México, yo también en la Ciudad de México. Pues vamos a estar platicando acerca de archivos LGBT porque nos hemos dado cuenta, creo que todos, de la importancia de hablar de la memoria, de conservar la memoria, de preservar la memoria, pero sobre todo de difundirla. Y yo le quiero agradecer de principio a Alonso Hernández, que me gustaría que se presentara él solo, ¿no? Ya es amigo de Código Diverso de toda la vida y amigo mío personal, pero quisiera que te ubicáramos. Alonso, ¿qué haces? ¿Por qué te estoy invitando a esta plática de archivos LGBT? Bueno, creo que para empezar soy historiador LGBT, cronista del movimiento, por lo menos en la Ciudad de México, y uno de mis intereses ha sido el rescatar archivos de personas LGBT para constituir finalmente lo que es Archivos y Memorias Diversas, ¿no? Que es una organización que su función es rescatar, resguardar y difundir el patrimonio cultural LGBT, ¿no? Histórico cultural. Y en ese sentido, bueno, pues bienvenidos sean. Esta asociación que tú tienes, que es Archivos y Memorias Diversas, entiendo que organiza desde hace ya un rato un seminario. Así es. De hecho, bueno, la primera finalidad de Archivos fue tratar de rescatar archivos LGBT. De ahí se fueron desprendiendo otras acciones como crear este espacio que es el Seminario Histórico LGBTI Mexicano, que tiene como fin el divulgar lo último que se está investigando en torno a la historia LGBT en México y también darle espacio a conocer nuevos archivos. Ya hemos invitado a Jaime Cobian para que hablara del archivo Cobian, de hablar de archivonomía, archivística, de hablar inclusive de conservación, porque pareciera que es muy bonito ver documentos, mantas y objetos, pero no sabemos que detrás de ello hay mucho trabajo, tan solo de inventario y de catalogación, ¿no? Ya ni se diga de restauración y de conservación para que puedan finalmente en un futuro estar, estar accesibles a los demás, ¿no? Claro. Jaime Cobian desde Guadalajara, cuéntanos este archivo Cobian. También eres autor de este maravilloso libro que es los Jotos, que pues es parte de este trabajo que has hecho durante todos estos años. Pero preséntate al público y dinos, Jaime Cobian, qué haces en Guadalajara y a partir de qué nace este interés. Conocemos tu labor como activista, PRO, luchador por los derechos humanos y de las personas LGBT, en la política también, pero ¿de dónde nace esta inquietud de hacer este archivo que ahora es como conocido como el archivo Cobian? Bueno, nace de la necesidad, de una necesidad, la necesidad de legitimar nuestras exigencias. Ahí se junta mi trabajo como político y mi trabajo como activista y pues iniciarme en el tema
de la legitimización de nuestras exigencias. A través de los años yo siempre hablaba y decía, no, es que los gays estuvieron, no nuestros antepasados, o sea, no fue mi familia ni nada, sino hubo gays, lesbianas y personas que hoy podemos entender como trans, estuvieron en la historia de nuestro país y lamentablemente pues olvidados. Esta legitimación era decir, bueno, pues obviamente que los gays estuvieron en la independencia de nuestro país, en la colonia, en la revolución, en la reforma, en el México moderno han estado, pero nunca han sido visibles. Visibles, bueno, ni siquiera eran garantizadas su visibilidad. Y entonces esta exigencia tenía que ver con estar diciendo, bueno, los gays y lesbianas construimos este país también y exigimos que se nos dé igualdad de derechos. Ese era primordialmente mi discurso. Lamentablemente, pues me topaba con que pues yo era un ignorante y más ignorante los que me escuchaban, porque no se daban cuenta que yo no podía decirles que efectivamente dónde cabrones estaba la información de que los gays habían estado en la independencia de México, ¿no? Nadie me preguntaba, decían, esta Jota sí ha de saber, y entonces mejor ni le preguntamos nada, para no quedar como ignorantes. Y la otra es que el malinchismo de nosotros como mexicanos y mexicanas en legitimar nuestras exigencias con lo que pasó en otras partes del mundo, ¿no? Decir, bueno, todos aparecimos en Stonehenge explotó allá en Nueva York, salimos, pues no sé, jotas volando por el espacio, caímos como gremlins en las albercas o tinacos o baldes de agua, así como los zancudos en varias partes del país, y así a partir de los años finales de los 60 comenzamos a aparecer las jotas por donde quieran, así a reproducirnos como gremlins. Pues no, o sea, la ignorancia nos hace ver como nuestras historias que son de nuestra población, pero pues son lejanas, ¿no? Si te preguntan un escritor gay, inmediatamente dices Oscar Wilde, ¿no? Cuando aquí hubo pues infinidad de gays y lesbianas que escribieron mucho antes, ¿no? Si te dicen, bueno, una trans que hay, pues esta chica de allá de Nueva York que salió y bueno, pues a lo mejor la chava ni siquiera sabía que existía México, yo qué sé, pero aquí mucho antes que ella hubo muchas otras personas que hoy entendemos como trans que exigieron derechos. Y igual a lesbianas, ¿no? Pues que los cuentos de lesbianas, bueno, pues vienen allá de Lesbos y vienen de Grecia y la chingada, pero ¿y qué pasó con las lesbianas aquí en nuestro país, no? Y y bueno, y con esto legitimar nuestras exigencias, o sea, sí comenzar a decir, bueno, nuestras exigencias y también, lo más importante, ejemplificar las cosas que se exigen tanto por nuestra población como por la derecha. Comentaba yo que dicen, por ejemplo, hace unos 2, 3 años con las reformas al libro de biología de la Secretaría de Educación, en donde salían dos niños en un desván, uno se ponía la niña se ponía unos bigotes con unos lentes de esos juguetitos que hay, y el niño se ponía una boa, y entonces los conservadores decían que creaban confusión y que pues aparte que no hablaba nada la imagen, solamente esta imagen del año 2015-16, decían que con el tiempo esto corría el riesgo de que los niños, las próximas generaciones, pues se indefinieran con su sexualidad, no supieran qué son, pues, ¿no? Y que por ende hubiera más lesbianas y homosexuales, cuando si consultamos nuestra historia, pues hay cuentos de Cricri de 1939, donde él sale vestido de mujer y pues de esos Cricri se hacían 900,000 diarios. Entonces imagínate, de 1939 al 2019, el año pasado, pues no sé cuántos años pudieron haber pasado, como 89, y pues yo creo que este era el primer país trans del mundo, ¿no? A la lógica de la derecha. Entonces es importante el rescatar la historia y sobre todo, en la medida de lo posible, estarla difundiendo. Difundirla, no porque a lo mejor, no, quizás a toda la gente no le interesa, ¿no? A todos le interesa, pero sentimos esta necesidad. Yo con el libro ese de los jotos, lo que intenté hacer, bueno, el ego de joto,
decía, no, pues yo tengo la información y no la comparto, ¿no? Pero también pensé que tenía que haber una llave para escarbar hacia nuestro pasado, y que si a mí me había costado 20 años, con este libro a muchísima gente se le iba a facilitar el poder lograr consultar nuestra historia. ¿Qué está en ese libro? Pues en ese libro están la mayoría de notas rojas, que es de donde nos visibilizan, pero es el primer paso para comenzar a construir nuestra historia. Alonso, en este sentido, con lo que dice Jaime Cobian, yo te preguntaría a ti, ¿por qué, a los dos pues, pero Alonso, ¿por qué crees que hay, a pesar de esta historia que ya nos contó Jaime, que existe y que sabemos que existe desde la época presencia de lo LGBT hoy, ¿no? No se puede hablar de lo LGBT en la época prehispánica, pero ciertamente, ¿no? Para adecuarlo y para entenderlo, podríamos pensar en lo LGBT en la época prehispánica. Esto es un sinsentido histórico, pero nada más como para ubicar a la gente. Es decir, había gente que tenía sexualidad diversa en la época prehispánica y en la época de la independencia y en la época virreinal y, por supuesto, en la época decimonónica. Pero, a ver, yo quiero preguntarte a ti, ¿por qué tenemos este atraso en la divulgación? No sé si en la investigación, pero al menos sí en la divulgación de la historia LGBT y por supuesto de los archivos, porque pienso en España, pienso en Argentina y por supuesto en Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido, y no percibo, si estoy equivocado, dime que lo estoy, no percibo que haya ese desconocimiento, ¿no? Tiene que ver mucho con que vivimos todavía en un país, imagínate, como lo señala Cobian, muy conservador. De hecho, las academias de historia en distintas universidades suelen ser unas de las más conservadores, aparte de las academias de derecho. O sea, son academias muy conservadoras que no tan fácilmente permiten hacer investigación LGBT. En México no existieron los estudios lésbico-gays que existieron en España, en Francia, en Estados Unidos. Apenas empezó a abrir por el lado de género los estudios queer. Entonces, por ejemplo, tenemos investigaciones rezagadísimas. ¿Por qué? Porque a los historiadores de renombre, a los tutores, no les gustaba que se hablara, para empezar, de sexualidad. No lo veían como algo histórico. Luego, la cuestión de género, cómo iban a tener historia las mujeres. Digo, eso viene a partir de la historia de las mentalidades en Francia, que se va abriendo. Y fue hasta los años 80 que Solange Alberro y otros historiadores del Colegio de México empezaron a abrir un poco y hablar algo sobre la sexualidad en México. Y todo comenzó con Grushinsky, que retoma la investigación que había hecho Salvador Novo sobre Cotita de la Encarnación y empieza de nuevo con otra visión, con una visión histórica más contemporánea, a hilar y a tejer lo que es la historia que hoy conocemos como LGBT, que es un anacronismo. Las identidades LGBT son identidades que nacen desde mitades del siglo XX. Sin embargo, antes del siglo, de esa mitad, tenemos muchísima historia que nos acerca y que nos hace ver que, como señala Jaime Cobian muy acertadamente, tenemos una historia que va hacia la independencia, hacia la revolución y hacia la época prehispánica. Existen pocos documentos, sí, muy pocos, y están repartidos en infinidad de otras colecciones. Por ejemplo, está Germán Pasos en Yucatán, está el archivo de Jean María Castro aquí en la Ciudad de México, está el archivo de Gustavo Montaño en la Huamascapozalco, está el CIDOM que está aquí en la UACM, y que son archivos que han tratado de rescatar
las historias LGBT posiblemente desde mediados del siglo XX. La cualidad que tiene el archivo Cobian es que tiene historia más hacia atrás, que es un gusto de que Jaime, por ejemplo, haya podido encontrar notas, historias en la nota roja que vayan de los años 50, 40, 30. Yo creo que un poco más atrás. Archivos y Memorias tiene documentación desde los años 70 para acá, ¿no? Entonces, claro, nuestro ideal es llegar a encontrar esa carta, ese pasquín, esa nota que nos haga ver que tenemos un pasado en el 19, en el 18, en el 17, que claro que los hay. De repente Jesús Mesa me llegó a enseñar una carta de amor en la época novohispana, entre dos hombres, entre el amo digamos, y el esclavo, por así decirlo. Entonces, bueno, creo que apenas es a principios del siglo XXI en que estamos retomando la idea de los archivos, una idea que había iniciado en los años 80 con el SIDOM de Ignacio Álvarez, que se perdió, que se fue perdiendo con tras la desaparición del FARC, que se trató de retomar con el colectivo Sol y que el colectivo Sol donó finalmente a la UACM, pero que parte de ese SIDOM original de Ignacio Álvarez se quedó con Gustavo Montaño, que a su vez, bueno, fue donado a la UAM, a Azcapotzalco, recientemente. Y eso también nos habla de que de repente muy poca gente LGBT tiene conciencia de que su quehacer es histórico y de que lo que de repente le dan en el antro, que es el volante o el póster de alguna campaña o el documento que le dieron a firmar y que se quedó con una copia, son documentos históricos y que incluso su propia vida tiene un valor histórico. El hecho de sus cartas de amor, el hecho de tener hasta los ositos de peluche del ex, son documentos históricos que a nosotros, que a los archivos LGBT, nos van a ayudar en algún momento ofrecerlos como testimonio de que nuestras vidas fueron plenas, fueron gozosas y que también tuvieron importancia, no nada más política, también en la vida cotidiana. De eso también se tratan los archivos LGBT, desde las gorras de los antros, el arte que se hace, el arte homoerótico, son parte de nuestras colecciones. Y bueno, por eso me siento tan honrado de compartir el micrófono con Jaime, porque es para nosotros, creo que un gran precursor y nosotros siempre pensamos también en archivos y memorias, cómo podría solucionar esto Jaime, ¿no? Oigan, yo les quisiera preguntar, porque de repente estos temas se vuelven muy de expertos, de expertas y muy de élite, ¿no? Citando al famoso, se vuelven como muy fifís, ¿no? Que por cierto hay toda una historia de los fifís, pero eso luego le entramos. No, pero a ver, yo les quiero preguntar es, para el gran público, ¿no? Para la gente que no tiene ni puta idea de los archivos, ¿no? Hoy se encuentra este video y dice, ah, mira, y entra en esta reflexión. Pero, ¿cómo lo bajamos? ¿Cómo Jaime, tú cómo le dirías al joven, ¿no? Muy joven, ¿no? O al no tan joven de esta importancia? Digo, ya Alonso lo comentaba, pero a ver, ¿cómo que hay historia LGBT, ¿no? ¿Cómo que hay archivos? ¿Cómo que resulta que importa las cartas? ¿Cómo que
como que los pasquines, ¿no? Que me dieron hace 20, 30 o 10 años son importantes. ¿Por qué tendríamos que estar hablando de historia LGBT? Bueno, en primer lugar me gustaría comentar que efectivamente el asunto del... Comencemos que no hay una carrera propia que tenga que ver con la investigación sobre la historia de gays, lesbianas y personas trans en México. No tenemos una historia, tenemos historias. O sea, simplemente alguien que te dice, no, es que en los años 70 nos decían tragasables, pero a lo mejor era un asunto que tenía que ver solamente con mi colonia o con una parte de la gente con la que yo me juntaba, y esto no implica que sea la historia verídica, pues. Y el asunto de la construcción histórica implica un montón de cosas, porque habemos quienes nos dedicamos al coleccionismo con un objeto específico que es, en mi caso, dar a conocer. Pero ese coleccionismo es costoso, es muy costoso, es muy costoso y muy complicado. Haz de cuenta que no existe absolutamente nada. Tenemos cuestiones así como regionales, tenemos algo no escrito, bueno, algo escrito y algo no, y leyendas de la historia en la Ciudad de México, quizás algo de la historia del tema de lo gay aquí en Jalisco, en Yucatán, en Sinaloa, pero siempre es según también porque conforme van llegando, la ignorancia de no conocer nuestro pasado nos hace pensar que siempre somos el presente y los primeros, ¿no? Y borramos de un tajo lo que otros hicieron, pues, ¿no? O lo que otros intentaron hacer, pero no nos hemos dado la tarea de investigar. El problema, bueno, el primero es el coleccionismo y tener la información. La otra es que muchos de los errores que yo he visto es que la información que divulgamos la tomamos de algo ya hecho. Y si eso algo ya hecho estuvo mal hecho, no tuvo una fuente fidedigna de investigación, no estuvo bien cimentado, pues seguimos cometiendo los mismos errores, ¿no? Y la tercera es que este coleccionismo pues me hace egoísta y lo hago para tenerlo yo, o sea, por decir que yo lo voy a tener. Y la divulgación es complicado. Y aparte de que la gente es huevona, quieren tener todo, o sea, ven y te dicen, oye, a ver, dime cuál es el impacto en la historia de la población gay en México. Pues no existe, chiquito, pues no existimos todavía nosotros, jurídicamente no tenemos la ciudadanía plena, pues mucho menos el impacto económico actual, o sea, ya quisiera. Y lo otro, el protagonismo de muchos que divulgan información que es falsa, ¿no? Y eso lamentablemente queda en medios de comunicación y ya se ha usado en contra de nuestra población o en contra de nuestra población siempre por ignorantes, los que dicen algo, o porque a la derecha le conviene hablar de lo que nosotros hablamos, ¿no? El trabajo histórico es muy complicado porque luego la otra es que no hay material, o sea, no hay, mi libro lo digo bien claramente, o sea, para poder yo encontrar la historia, notas históricas en medios de comunicación, en edictos, leyes, reglamentos, códigos, diccionarios, tuve que haber enterado de cómo se nos decía en ese tiempo, que ese es lo más difícil, porque la tropical, o sea, son un montón de factores que tienen que ver con el idioma, con el lenguaje, la tropicalización del lenguaje y que entender también desde el activismo juntado con la historia que determinado mote dejó de tener su efecto y nació otro mote y entonces en ese momento se comenzó a hablar de manera diferente, aunque hablaban de lo mismo, los sinónimos eran diferentes. Entonces, cuando quieres tú buscar algo, dicen, bueno, en México, ¿dónde vamos a encontrar información en los años 30 de los gays? Pues existía una revista que se llamaba Hoy o Revista de Revistas, pero ¿en cuál de los 25,000 números que se hicieron viene la nota, no? Pues te tienes que chutar los 25,000, a ver en dónde puedes encontrar y si es que les digo yo que algo bien importante para nosotros los gays es que esa capacidad que tenemos, no sé si las nuevas generaciones lo tengan, yo creo que sí, porque es ese ojo que tenemos heredado de identificar a los que son gays, ¿no? Es decir, bueno, yo les pongo ese ejemplo, dicen, oye, pues lo que pasa es que tu amiga te pregunta, oye, mijo, dime,
si mi novia es gay, ¿no? Velo tú y tú me dices si es gay. Si es Jotita, ¿no? No, este no es J, este es como K, como L, o sea, se pasó de J. Entonces, ese ojo clínico que tenemos para identificarnos nosotros, nuestra población, es el ojo clínico que tenemos que tener para la historia también, porque es muy difícil. O sea, si no vemos algo gráfico, un dibujo, una fotografía, el artículo va a ser, imagínate que tengas que consultar tus 25,000 revistas, leerlas, porque en donde quiera tienes que leer, claro, para ver si hablaba de algo, y poder identificar algo ahí que hable de lo gay, pero sin saber en ese momento cómo se le decía a los gays. Ese ojo clínico que tenemos los gays, yo le pongo, bueno, normalmente se le dice, o popularmente se le dice, el ojo de loca que no se equivoca, ¿no? Yo tengo el ojo de loca que no se equivoca, y en la historia es igual. O sea, tuvimos que haber identificado una nota, decir, aquí hay algo, pero es todo un trabajo cabroncísimo. ¿Por qué? Porque no existe el material. O sea, si tú vas a un archivo, pues ya se lo chingaron, y no hay una referencia histórica, salvo mi libro, que diga, que no habla de una particularidad, sino de un montón de notas periodísticas, y eso nos puede llevar a otros términos, pero que encuentres el material, porque no lo hay tampoco. Y luego y los archivos personales, pues esos son personales, y difícilmente alguien te puede estar compartiendo la información, ¿no? Y también, pues, esta regionalización, desplazarte de un lado para otro, pues es difícil, ¿no? Y luego, además, volviendo a esta, pues es que me choca el término, pero es que sí se vuelve como un asunto muy exquisito. Muchas de las investigaciones, ¿no? Más bien, la inmensa mayoría de las investigaciones son académicas, ¿no? Escritas en un lenguaje académico, limitadas a los tirajes académicos, de muy poca circulación, por ende, ¿no? No dudo de su valía, porque no estarían publicadas si no tuvieran una valía académica, histórica, pero están escritos para esa élite de historiadores, antropólogos, sociólogos, geógrafos, ¿no? Trabajadores sociales, etcétera, y no se divulgan. A mí me parece que ambos, ustedes dos, que acabo de decir, ¿verdad? Ambos ustedes dos, por favor, eso no lo voy a poder editar, pero bueno, oigan, no, a mí me parece que la labor de ustedes es que, aparte de la investigación, ¿no? Que cuesta tiempo, dinero y esfuerzo, y que lo hacen a título personal, porque creo que ninguno de los dos recibe financiamientos por todo esto que además hemos estado hablando, ¿no? Un reconocimiento, un no reconocimiento del Estado, que no pertenecen propiamente a esta élite de historiadores, ¿no? En fin, una serie de cosas. Pero yo percibo en ustedes dos, no nada más lo percibo, sino que tienen, tú, Alonso, con el seminario que haces año con año, tú, Jaime, con las investigaciones que has hecho, la publicación, por supuesto, de los Jotos, lo que haces de manera cotidiana en tus redes sociales, porque pues eso también es historia, o sea, son nuevos mecanismos de la divulgación. Lo que quiero aterrizar es la divulgación, ¿no? Falta, me parece que es una pregunta muy imbécil porque la respuesta es sí, pero ¿por qué falta divulgación de lo LGBT mexicano? ¿Es chamba de nosotros? ¿Es chamba de los medios? ¿Hay interés? Porque yo sí percibo que hay interés, o sea, esa es la otra vez. Esto va para Escándala, para Código Diverso, que es un público muy amplio, muy sui generis, en el mejor sentido de la palabra, porque es de muchas edades y de muchos perfiles socioeconómicos. Y yo sí percibo que hay un interés, genuino interés en, ay, oye, este libro, este programa, ¿no? Este podcast, yo sí percibo este interés, pero yo les quiero preguntar ya para ir cerrando esta conversación. ¿Hace falta esta divulgación? Y bueno, si me dicen que sí, si no, y sobre todo en dónde encontrar lo que ustedes hacen.
Bueno, yo quisiera decirte que eh, la divulgación la hacemos a nuestras posibilidades. Y lo malo que el voluntarismo no dura mucho tiempo, pues, o sea, no tenemos presupuesto, entonces a nuestras posibilidades tratamos de hacer las cosas, ¿no? Y haz de cuenta que yo les platico que estamos como en los años 80, que si querías, tenías tú tu fiesta de cumpleaños y una jota llegaba y se te decía, oye, mija, ¿me das chance de dar show en tu cumpleaños? Y tú le decías, no, mija, pues es que ya está fulana. Y te pago las cervezas, bueno, pues entonces sí, así está en el asunto de la historia y la divulgación de la cultura. Si tú buscas un espacio en alguna universidad, te van a pedir algo a cambio. Oiga, pues si va a venir a hablar de sus cosas, se trae unos condones, nos puede hacer unas pruebas. O sea, no mames, o sea, todavía si te invitan a una universidad, si te invitan a otro estado de la República, pues tú tienes que andar pagando en vez hasta el camión, porque te dicen, no, acá se lo pagamos y se lo reembolsamos. De eso está de la chingada, porque allá estás ya y ahora cómo te regresas, ¿no? Porque confiaste en eso. Yo creo que lo lamentable es que no existe un presupuesto, porque no hay un interés, o sea, ¿quién de los políticos gays que está actualmente en el Estado se preocupa más allá de su sueldo? Pues nadie, ¿no? O sea, ninguno que yo conozca, pues. No sé, o piensan que hacer un festival de jotitas cantando, bailando es todo lo que necesitamos, ¿no? Y el asunto de la historia y la legitimidad para nuestras exigencias, lo quieren como favores. Sí, vámonos preguntando a Alonso que nos dé la justificación de esto que estamos haciendo así. Y uno como si tragara del aire, pues, o sea, no te da nada, no hay financiamiento absolutamente para nada. Y el interés de unos no nos conecta con nosotros, pues, porque no hay una divulgación de todo lo que hacemos. Y quizá los 5,000 o 10,000 que nos vean en las redes sociales, en Códice, en Voto Incluyente, en estas redes de nosotros, pues hay alguien, pero faltaría, se supondría que somos más de 13 millones de nuestra población en México y pues no hay manera de conectarnos con ellos, ¿no? Porque no tenemos los espacios, porque no hay infraestructura, lo hacemos a nuestras posibilidades. Alonso depende de estar encontrando un espacio en algún lugar. Nosotros tenemos un espacio, pero es muy pequeño y un montón de condicionantes para poder hacer las cosas. Por ejemplo, en este sentido que concuerdo mucho con Jaime, lo que nosotros hemos hecho ha sido vínculos de solidaridad. Uno de ellos, y muy grande, ha sido con Jaime Cobian, con Nonan en Puebla. Y de esa manera, por ejemplo, han venido al seminario histórico, pero ha sido la generosidad de ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los espacios nos piden que el evento sea de entrada libre, que no se cobre. Ok, no se cobra. ¿Cómo fondeas? Con algunos patrocinios. ¿Y los patrocinios para qué te sirven? Pues para algunos regalos para la gente que va y que ellos, hemos tenido ponentes de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, que se pagan sus viajes y sus viáticos para estar en el seminario. Yo lo veo hasta ahorita como un ejercicio de solidaridad, de divulgación, porque el seminario es eso, divulgación. La idea es que la gente escuche en palabras menos académicas las investigaciones históricas. El otro proyecto que también de alguna manera tiene Jaime, que nos sirve de divulgación a ambos y en caso de archivos y memorias para recaudar fondos, es el Jotitour, ¿sí? Que es donde bajamos todas esas investigaciones académicas, las situamos en tiempo y espacio para narrar esas historias en vivo y a todo color a las personas que van al Jotitour. Y es una manera de hacer divulgación. México no tiene carece de, en la población LGBT, de este sentido de ser patrocinadores ¿no? Por ejemplo, de patrocinar archivos y memorias, de patrocinar esta galería que tiene Jaime Cobian ahí en Guadalajara, o patrocinar lo que está haciendo
Oscar allá en Tijuana o Germán en Yucatán, ¿no? De rescatar historia. No existen patrocinios, que a veces yo me iría más al patrocinio privado que al público, porque si vemos que en el patrocinio público no quiere dar ni siquiera a lo que en hegemonía le facilitaría el control de la cultura, pues menos a los que somos disidentes, ¿no? Claro. Y en esa situación, por ejemplo, las experiencias que tienen en otros países, tanto del otro lado del charco como en este continente, es ir con las universidades o con patrocinadores que son de la propia población LGBT. Y en ese sentido es en el que el Seminario Histórico y Archivos y Memorias ha podido hacer exposiciones, ha podido hacer el seminario, hemos podido recabar fondos para tener ya un espacio, no de consulta, sino de trabajo para hacer todo lo siguiente que conlleva tener un archivo: el catálogo, la indexación, el limpiar, la limpieza de los documentos, porque la gente cree que así como recibimos el archivo ya se puede abrir y consultar. No, lleva todo otro trabajo y nosotros le vamos a apostar a la digitalización. ¿Por qué? Porque también los documentos se van deteriorando en tanto uno los va manipulando. Entonces, es todo un asunto que a veces, cuando me preguntan si yo me imaginaba que iba a hacer todo este trabajo, yo decía, pues no me lo imaginaba. Y la primera vez que Juan Jacobo me ofreció hacer todo este trabajo, yo le huí. Y miren, ahora estoy haciéndolo. Oigan, ¿dónde los encontramos a ti, Jaime Cobian? ¿Dónde te seguimos pues para estar pendientes? Entiendo que ya no hay físicamente de los fotos. Voy a tener que hacerte una entrevista a ti solito sobre el libro, pero ¿en dónde te seguimos, Jaime? Bueno, a mí me pueden seguir Jaime Cobian en Facebook, ahí estoy, o a través de las páginas de Códice AC, que es nuestra organización. Ahí estamos todo el día, y mi teléfono, si me quieren hablar, pues ya quien me hable, porque ya me hablan hasta para mentarme la madre, pues otra no hay problema. 33 45 93 01 46, en el correo electrónico cobianza@hotmail.com. Ahí estamos, a la hora. Alonso. Bueno, pues a nosotros nos pueden seguir en archivos en las fanpage en Facebook de Archivos y Memorias Diversas, en lo que es el taller de los martes, el Jotitour y el Seminario Histórico LGBTI Mexicano, que para el 30 de abril finaliza pues la convocatoria. Esperamos abrir un pequeño, un tiempo más para que la gente nos pueda enviar material para el siguiente seminario, que trata sobre estados, municipios y regiones, ¿no? Esta vez queremos hacer esos enlaces con otras universidades, con otros espacios, para que nos hablen de sus historias, de esas historias que habla Jaime Cobian, de esas historias regionales, de esas historias locales que componen nuestra historia, ¿no? Entonces, Archivos y Memorias Diversas, en Facebook, el correo electrónico es archivosimemoriasdiversas@gmail.com, y bueno, también estamos en Twitter. Yo no manejo las redes, se me va siempre el nombre de creo que es ArchEast, una cosa así rara, y me pueden encontrar en Twitter. No contesto muy rápido en Twitter, contesto más rápido en Facebook, pero bueno, también estoy como Alonso Hernández, abierto a sugerencias, no a mentadas, porque esas no me gustan, solamente las de menta. Y bueno, pues agradecerte, Gabriel, y agradecer a Jaime. Digo, Jaime
quiero que sepas que reconozco todo tu trabajo y siempre te llevo en el corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a los dos en esta nueva modalidad a distancia. Creo que nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no? Pero gracias por tomarse el tiempo, por compartir su conocimiento, sus comentarios, sus historias. Y ojalá que ya llegue a la gente el mensaje de que lo que hacemos, lo que vivimos, lo que escribimos, lo que pensamos, es historia que le va a ayudar a la gente dentro de 20, 30, 50 o 100 años, si es que existe la raza humana en 100 años. Oigan, gracias a los dos por estar en Código Diverso a través de este espacio virtual, a través de estas reuniones, y muy seguramente pronto vamos a estar de manera física, yo lo espero, y si no, a la sana distancia, porque pues, también hay que aprovechar las tecnologías. Antes de que se vayan, no tiren las cosas que tengan que ver con temática gay, regálennoslas, nosotros vamos por ellos, vemos, no tiren las fotos, los panfletos, lo que tengan, si el quiebra jotito ya está viejito, ya está muriendo, regálenos los materiales que tienen, no los desechen, es parte de nuestra historia y serán para el estambre, para tejer nuestra historia. Qué joto se oyó eso, pero sí es cierto. Gracias, Jaime. Gracias. Hasta luego. Pues creo que Jaime ya habló por los dos. Digo, si les queda más cerca la Ciudad de México, si les queda más cerca la ciudad de Guadalajara, creo que... Seguramente los de Monterrey les queda más cerca a Guadalajara. Todos, sí. Fácil, es más fácil viajar a Guadalajara. Gracias a los dos. Gracias. Saludo. Hasta luego. Abrazos. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.